Bueno, ¿dónde andan? Marisol. Presente, profe. Gracias. Luz Neida. Creo que era la que iba para. Ingrid Gisette. Presente, profe. Gracias. Sulimabel. Presente, profe. Gracias. Silly Vanessa. Profe, se fue para Intesco a la toma de tallas. ¿A toma de qué? ¿Talla de qué o qué? Profe, Toga y birrete. profe. Señora, por ahí alguien me llamó. ¿Qué pasó? Yo. Es que imagínese que estoy acá, pero no teníamos que venir. ¿A dónde? ¿Está de dónde, mamita? Los ¿En uniformes, Tesco? sí, pero lo de la toga y el birrete no. No tenemos que asistir. ¿Y por qué les dijeron qué les dijo que fueran? Pues a nosotros nos llegó un audio diciendo que teníamos que venir. Pero pregunté que no, porque pues se me hizo raro, pero bueno, acá estamos. Ah, bueno. Ya están ahí, entonces ahí se están divirtiendo, ¿sí o no? La pérdida del tiempo. No, pero Menos mal no voy. sí, menos mal, pero no, yo traté de no. Yo les parto cuando me dicen que tal cuestión, pero de pronto a veces los profesores que se ponen a dispararle eso a todo el mundo no tiene la claridad, ¿sí me entienden? Porque Sí, creo que con profe. ustedes hay unos ingenieros que hay unos que están ahí, que están debiendo unas materias o alguna cosa, entonces eso tenía que ir, ¿no? Eso hay como No, que, pues se supone que era para la toma de tallas de toga y birrete y tenían que asistir, pues eso fue lo que dijeron. y ahora que no. No, pero esa toca y ese birrete que yo me acuerdo, eso ya. Ah, no sé cómo lo manejen ahí, pero yo lo conozco es cuando ya están en los grados. Bueno, ¿dónde anda? Ah, Zuli. Shirley ya dijimos que estaba en birreteada. En el birrete, bueno, Zuli. O Linda Magnolia, Presente. gracias. Aixa Juliet, Presente, profe. gracias. Oscar David, Presente. y Novia Patricia. Ah, ella también era que estaba por allá con la chica. Bueno, listo. Profe, Señora, se me está ignorando. pero mamita ya le llamé. ¿A quién estoy ignorando? Qué pena. Luz Neida sepa, profe. Uf, cuánta que le. Oiga, pero así usted cómo se ha vuelto. Terrible, Es profe. la segunda que llamo siempre, pero ella siempre, bueno, déjame. Mentira, ya, pero ya tranquila, ya le tomé su. Ya. A ver si me borran la ausencia, profe, Ya porque qué estamos tal. aquí, estamos en su vacuna. Ya aquí Ah, quedó registrada la vacuna. de la Listo. vacuna. Gracias, profe. Yo les envié ahí al correo de ustedes, les envié un formatico de nómina ahorita, por eso fue que me morí un poquito que estaba Sí, como profe, demorado ya lo esta vez. estaba viendo. Para que si lo pueden descargar mejor ahí para por si alguna cosa, ¿vale? Ahí al correo de cada uno se lo envié. ¿Listo? Desde CC Intesco. Bueno, muy bien. Listo, Nosotros profe. estábamos trabajando, ¿cierto? Con lo que es la nómina, pero la compartimos acá. A ver qué hay que hablar de esta muchacha. Esta la hicimos un poquito larga, así como para meter varias cosas, pero nosotros alcanzamos a hablar creo que dejamos un titulito de las deducciones y hablamos aportes para el sistema de seguridad social. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Quedamos en aportes del sistema de seguridad social. Entonces ahí colocamos en salud, ¿no? Seguridad social en salud y entre paréntesis CPS, ¿no? Sí, señor. Ahí quedamos. Muy bien. Entonces decimos que, entonces tenemos acá nuestra nómina, tenemos acá las deducciones, es que como les va a poner una tarea, entonces por eso les mandé el formato, bien elegante que soy yo. Aquí lo amarillito decíamos que son las deducciones, los debencos, ¿sí?
Y aquí Sí, señor. encontramos en otro amarillito las deducciones. Entonces, en las deducciones decimos que está salud. Casi siempre en unos formatos que tiene la forma Minerva, por ahí aparece primero pensión y luego salud, pero eso no. El orden de los factores no alteración, ¿no? Lo importante es que sepamos qué es lo que vamos a hacer ahí. ¿Estamos ahí? Entonces, decimos, 2 puntos. Es la manera como se ofrece un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional pero aquí se alteraron ahorita. A los habitantes del territorio nacional, coma, colombianos y extranjeros. Punto seguido. La persona se afilia a la entidad promotora de salud o a la EPS, póngale ahí si quiere de una vez. ¿La qué, profe? La persona se afilia a la EPS o a la entidad promotora de salud que prefiera. ¿Correcto? Generalmente le dan a usted un certificado o le dan un carnet de que está Activo. activo, ¿cierto? En la institución, ¿sí o no? Anteriormente a todos nos daban carnet, pero hoy en día creo que casi a nadie le dan carnet, sino si uno lo requiere, pues entonces se mete a la página y lo descarga y ahí le sale y listo. ¿Estamos de ahí o no? Sí, señor. Ok. Entonces ahora colocamos punto aparte, base de cotización. Entonces decimos 2 puntos, el total de vengado sin incluir el auxilio de transporte. Punto aparte, tasa de cotización. No se les olvide que esa tasa es con S, ¿no? Por si las moscas. Tasa de cotización es del 12.5% del ingreso o salario base de cotización. ¿Listo? Entre paréntesis coloquemos el cual no podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. ¿Correcto? ¿Sí me escucharon bien? Sí, señor. Ok. Entonces, el empleado, punto aparte puede ser, el empleador aporta el 8.5% y el trabajador el 4%. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Luego sigue el aquí está, fondo de pensiones o pensiones, ¿no? Pensiones y entre paréntesis coloquemos fondo de pensiones y cesantías, que es que llama la entidad, ¿no? 2 puntos. Son una prestación económica que obtienen los afiliados al Sistema General de Pensiones
a través de las administradoras de fondos de pensiones. A través de las administradoras de fondos de pensiones. Y entre paréntesis coloquemos AFP, ¿cierto? A de administradoras, F de fondos y P de pensiones, AFP. Cuando vean esa palabrita para que se acuerden que son administradoras de fondos de pensión. Anteriormente, ¿cierto? Nosotros solamente teníamos a quién. ¿Quién se acuerda? Al Seguro Social, ¿cierto? Hoy en día Colpensiones, ¿correcto? Anteriormente solamente se aparecía el fondo de el Colpensiones, pero hoy en día decimos que también yo me puedo dar fondo, afiliar al fondo de pensiones que yo quiera. ¿Listo? Muy bien, colocamos punto aparte, base de cotización. 2 puntos. El total de vengado sin incluir el auxilio de transporte. No, pero y si me fue. Tasa de cotización, 2 puntos. El 16%. Esto ya saben que tiene, pues, tiene que tener la misma condición, ¿no? Bueno, el empleador aporta el 12%, punto y coma, el trabajador aporta el 4%. Entonces decimos que la tasa de cotización son el 16% que está distribuida en el 12% para el empleador y el 4% para el trabajador. ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces ahora hablamos del fondo, aquí lo tenemos, mírenlo, la R, Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional. Dos puntos. Para los trabajadores que devengan o que devenguen, ¿cierto? Para los trabajadores que devenguen más, perdón, que devenguen 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes o más, ¿cierto? 4 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aportan el 1% del salario. ¿Cierto? O aportan el 1% de su salario básico, ¿cierto? A la final, si yo me gano, no sé, 4 millones de pesos, entonces tendré que pagar el 1%, o sea, 50.000 pesitos allá para el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. La otra columna que tenemos por acá. O sea, aquí tenemos una, por ejemplo, fondo de empleados, préstamos, anticipos, ¿cierto? Pero otra que es de las legales está aquí, mírela. La retención. Colocamos ahí retención en la fuente. Y decimos retención en la fuente, 2 puntos. Es un mecanismo creado por el gobierno para cobrar en forma anticipada. Para cobrar en forma anticipada. El Profe, es un impuesto mecanismo. es un mecanismo creado por el gobierno, ¿cierto? Por el gobierno nacional, póngale una vez ahí. Para cobrar en forma anticipada o para recaudar. Es que ahí, ahorita le explico una cosa. Para recaudar en forma anticipada. El impuesto de renta y complementarios punto seguido. En el caso de
en el caso particular de los trabajadores no declarantes de renta, coma, que por el monto de sus ingresos laborales, por el monto de sus ingresos laborales, deben pagarlo, coma, la retención en la fuente sobre los pagos laborales constituyen el valor de dicho impuesto. Constituyen. El valor de dicho impuesto. O sea, póngame la atención. Resulta que, vamos aquí a dejar de compartir un momentito. Vamos a decir que a Luz Neida le descuentan retención en la fuente, ¿correcto? Ella declara, no tiene ningún problema porque pues cuando haga su declaración, ¿cierto? Si le descontaron, digamos que el impuesto a cargo le dio 10.000 y le habían descontado 20.000, ¿cierto? O le descontaron 5.000 más bien, pues pagará 5.000. Pero si le descontaron 20.000, ella tendría un saldo a favor, ¿correcto? Que lo podría descontar en la siguiente declaración o solicitarlo como devolución. ¿Listo? En la DIAN hay una figura que se llama eso, ¿cierto? Devoluciones y o compensaciones. Compenso con deudas o hago que me devuelvan mi saldo a favor. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Resulta que Zuli también le hacen retención. Pero Zuli, no, por el monto de sus ingresos y de su patrimonio, no está obligada de presentar declaración de renta, ¿cierto? Ya no está obligada a declarar. Entonces, ¿qué pasa con ella? Si ella no declara, el valor que le descontaron de retención en la fuente constituye el impuesto que ella tiene que pagar simplemente por el estar pisando en su suelo colombiano. ¿Está claro? Sería el valor. Si ella le da por declarar, puede ser, ¿cierto? Ella puede solicitar como devolución esa retención que le hicieron, porque no cumplía las condiciones para declarar. ¿Está claro? Si no declara, pues, y si no lo reclama, pues allá a la final le va a quedar así como que pues, ese fue el impuesto a cargo de ella, si no reclama ese valor. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Uno muchas veces dice, uy, no, a mí me descontaron 10 millones de pesos. Pues descontaron 10 millones de pesos, mire a ver, mijito, a ver si se justifica o no se justifica, ¿cierto? Que declare, porque puede ser que no tenga todas las condiciones. Más en el hecho de que de pronto cuando uno está como asesor siempre le descuentan el 10% de retención más el 1% del ICA y entonces ahí de pronto puede quedarle un saldo a favor. Entonces uno mirará si le conviene o no le conviene, ¿cierto? Porque puede que lo único que hizo fue ganarse ese dinero, ¿cierto? En el año, pero no cumple las condiciones de los montos, puede pasar. ¿Listo? Muy bien. Los otros se llaman punto aparte, coloquemos descuentos voluntarios. Y en esos descuentos voluntarios voy a volverles a compartir esta pantalla aquí. Descuentos voluntarios. 2 puntos. Son autorizados por los trabajadores para conceptos tales como, dos puntos, embargos judiciales, cuotas voluntarias para el, fondo de empleados, aquí tenemos uno, mire,
Aquí está fondo de empleados, coma. Préstamos, aquí está, mire, si de pronto la compañía tiene la lista para préstamo educativo, préstamo por calamidad, lo que sea, ¿cierto? Aquí están los embargos judiciales por este ladito que también los tengo. Cooperativas, si hay, y anticipos, ¿cierto? De pronto yo solicité un anticipo de sueldo, pues obviamente cuando me lo dieron, pues en el momento de que llegue el pago de mi quincena o de mi mensualidad o de mi semana, pues tendrá que descontármelo. Entonces aquí también es parte de una deducción, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí nos va a dar también un total deducido. Y ese total deducido pues va a ser la suma de todos los valores que me descontaron. Entonces yo tengo aquí, creo que desde la P, desde la F, ¿cierto? Tengo acá, miren acá, todo esto. Perdón. Desde la P yo tenía, porque se me fue tener. Desde acá, miren. Aquí tengo el total de vengado y aquí desde la P arranca el total deducido que lo tengo. Entonces, ojo a esto. Luego sigue, ¿cierto? Una columna que se llama el neto pagado y la firma del trabajador, que son estas dos. ¿Sí la alcanzan a ver ahí arriba o se pusieron coloradas? Sí, señor. Neto a pagar y recibir firma. Neto pagado y recibí firma. En otras dice recibir conforme o firma del trabajador. Entonces coloquemos ahí ese titulito. Neto pagado y firma del trabajador. Entonces decimos 2 puntos. Una vez calculado el sueldo de vengado, y las deducciones, coma, Una vez, profe. una vez calculado el sueldo de vengado o los de vengado, ¿cierto? Y las deducciones, el empleador puede proceder al pago de la nómina mensual entre paréntesis, si quiere coloquen quincenal o semanal, ¿cierto? Para no decir que solamente mensual, sino que también puede ser quincenal o semanal, cerramos paréntesis, a sus trabajadores. Y decimos entonces que el neto pagado, o sea, este neto a pagar, es igual al total vengado menos el total deducido. Mira, aquí ahí le estoy haciendo ¿cierto? Total de vengado menos el total deducido. ¿Listo? Entonces agarramos O7 menos, esta como la tengo muy grande no se ve toda la pantalla, pero menos, aquí están los dos, mire. Este señor y este señor. O7 menos Y7 y entonces me dará el neto que tengo que pagar. Mira, acá está la formulita. ¿Listo? Obviamente una vez que está, digamos, calculado, pues simplemente se le paga al trabajador y el trabajador lo que hace es que firma, ¿cierto? En la planilla. Ahora, hoy en día también se manejan los famosos desprendibles de nómina. Yo no sé si a la mayoría ya de ustedes les pagan es con un desprendible, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Con un comprobante de egreso, le dan el cheque, usted firma o le consignan, le hacen la transferencia, pero le hacen firmar el desprendible de la nómina. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué se necesita? Porque se requiere un soporte que en realidad yo sí estoy incurriendo en esos pagos a los trabajadores. Por un lado, es el soporte para que proceda la deducción, ¿cierto? Sí. Ante los impuestos. Y segundo, para en un momento determinado tener
la evidencia de que sí se les pagó a los trabajadores, ¿cierto? Y en qué momento se les pagó también. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Ahora, aquí tengo yo como una segunda parte, pues de todas maneras está en ese cuerpo, pero yo creo que sí, importante, ¿cierto? Tenerlo, lo separamos un poquito, es para, como para hacer claridad. Entonces, si quiere colocamos en la segunda parte se va a ver lo principal es los aportes para fiscales. Entonces coloquemos ahora aquí segunda parte o como quiera, aportes para fiscales, dos puntos. Y decimos que todo empleador debe liquidar sobre la nómina mensual los siguientes aportes para fiscales. Salud. Aporte a salud. Ya sabemos que es a través de una EPS. Si quiere, colóquelo entonces ahí, EPS. Dos puntos. El aporte a cargo del empleador es una apropiación del 8.5% del total de vengado, menos el auxilio de transporte. Menos el auxilio de transporte. Muy bien. Hablamos de ahora, segundo, fondo de pensiones. Dos puntos. La apropiación por parte del empleador es del 12%, lo mismo, ¿no? Del total de vengado menos el auxilio de transporte. También lo tengo por aquí. Mira, acá también están, yo creo que si está viendo mi pantalla o no se la estoy compartiendo, me qué pasó con... No, señor. Acá también en la planillita la tenemos, mira. Aquí estoy ya, aporte a salud y aporte a pensión, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Y por acá tenemos entonces la famosa ARL, ¿cierto? Entonces coloquemos allá tercero, o como lo lleve enumerado ahí, administradora de riesgos laborales. Y entre paréntesis colocamos ARL. ¿Ustedes se acuerdan qué nombre tenía antes esa administradora de riesgos? ¿Sí se acuerdan o no? No. Eso antes se llamaba ARP, o sea, administradora de riesgos profesionales. Sí. ¿Y saben qué pasó con eso? Resulta que haciendo unas revisiones en una planta de metal mecánica, se encontró que la mayoría de esa empresa tenía como unos 30 trabajadores y 20 trabajaban en la planta, ¿cierto? Pues eran los que estaban encargados de cortar la lámina y hacer las rejas y hacer las puertas y toda esa cuestión. Y se encontró de que no estaban afiliados a la ARL, ¿cierto? A la ARP, perdón, en su momento.
Entonces, bueno, pero aquí que, venga, momenticos, hablemos con este gerente a ver qué fue lo que pasó. Y el gerente, pues era el dueño, pues una persona que pues igual yo creo que había hecho la plata, quién sabe, era más de, también había surgido y había tenido su empresa, pero como eso decía administradora de riesgos profesionales, cuando le preguntamos, él dijo, no, lo que pasa es que aquí ninguno de esos de la planta es profesional, todos por ahí tienen por ahí bachillerato y eso uno ni siquiera lo han terminado. Yo pues no le pago a eso, ¿cierto? Y los de la planta, y pues obviamente a los de administración sí les pagaban el 0.522. Entonces, pues tocó decirle que estaba interpretando mal la norma, ¿no? Porque los que tenían más, estaban más propensos a los riesgos eran los que estaban en la planta, que eran los que cortaban la lámina y ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces después posteriormente se le cambió, por eso fue a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, ¿listo? ¿Para qué? Para que tener pendiente expresamente cubierto ese, el riesgo que puede tener una persona en determinado momento. Además que todos tenemos un riesgo inherente, ¿no? ¿Sí saben eso o no? Sí, Todos, a todos, de pronto que el salir, el no sé qué, qué tal de tanta vaina que le preguntan a uno, que lo gritan, que hacen, que hay un poco esa quejadera de todo el mundo allá, pero entonces se vuelve uno a volver loco o no. ¿Es un riesgo de volverse uno loco? O esquizofrénico, ¿ustedes qué opinan? sí, claro, también. Claro, eso puede pasar. Entonces, por eso, esos son riesgos. Lo que pasa es que todos tenemos riesgos y por eso ahorita uno tiene que hacer matrices de riesgos, ¿correcto? Digamos, dentro de los nuevos enfoques administrativos nosotros hablamos de una matriz de riesgo porque hay que hacer una evaluación de los riesgos, ¿correcto? Usted sabe que pues hay cosas que son inevitables, ¿sí o no? Que de pronto un terremoto, que un derrumbe, que eso es inevitable, hay que, ¿cómo mide uno eso? Pero sí hay unos riesgos que uno puede tratar de evitar. Por ejemplo, lo que dice, si yo estoy viendo que esos locos de los policías se están enfrentando con un poco de locos ahí que salieron a hacer valer sus derechos y piedra y ¿cómo se llama? Bueno, esos bichos que para el ESMAD y toda esa cosa. ¿Y para qué me meto por allá? De pronto yo sé que voy a salir lesionado, ¿sí o no? Ahora, si me meto por allá, yo sé que ya, y es un riesgo de los que no estamos metidos ahí también, claro, al pasar por ahí puede que a uno le caiga, y ya creo que ha pasado, ¿no? Que entonces uno le echan el chicharrón de que también estaba participando y resulta que es falso. Pero eso le pasa ¿por qué? No me digan la palabra porque ya ustedes todas las sabemos, ¿sí o no? ¿Cómo la ve? ¿Puede pasar o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, puede pasar. Ah, bueno, sí, claro, a todos nos puede pasar. Usted es mejor que le dicen a uno, mire, están en una construcción, hay una señalización, uno se hace el loco, hay un caminito que le separan. Por favor, circule por la acera del frente. ¿Y uno qué hace? Porque vaya afano, va tarde para el trabajo, se mete por esa acera y ¡tan! Cae una piedra o algo y le dio en la cabeza y ahí se acabó el problema. Porque se le hizo más tarde, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, todos esos son riesgos que uno tiene que tratar de evitar. Bueno, muy bien. Entonces, esos riesgos laborales, pues obviamente están latentes. Y si estoy en una empresa manufacturera, pues con mayor razón, ¿cierto? Y que se dedique a la cuestión de fábrica de puertas y esto de lámina, pues el personal que está ya cortando la lámina, descargando la lámina, está más propenso a tener un accidente, tiene un riesgo de accidente más alto que el que puede tener una o de administración. ¿Estamos claros? Sí, Entonces, señor. por eso esos riesgos están categorizados, ¿no? Entonces decimos, ojo a esto, ARL, ¿cierto? Es un aporte a cargo, 2 puntos, es un aporte a cargo del empleador y la base es el total de vengado menos el auxilio de transporte, coma, de acuerdo con la clase de riesgo se establece un porcentaje
se establece un porcentaje, perdón, de acuerdo al riesgo o a la categorización, más bien, a la categorización de los riesgos que pueden ser mínimo, coma, bajo, coma, medio, ¿cuál es el otro? Coma, alto, coma, máximo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, que sería, en el caso de estar de administración, pues el riesgo sería el mínimo y es el 0.522%. Pero hay tarifas también del 2.4436, del 6.960, ¿correcto? Entonces, vuelvo, repito, depende de qué, de el riesgo que tengamos. No todos vamos a pagar lo mismo. Anteriormente me acuerdo que ya, no, es que todo no puede tener dos, y como que no. Yo puedo tener gente en administración y puedo tener gente en producción, ¿sí o no? Y los riesgos no van a ser iguales. Entonces, porque decían, no, es que tiene que pagar el máximo, pero bueno, pago el máximo que, no sé, 6.960, pero ¿por qué más bien no pago todo 0.522? ¿O no? ¿Sí me entiende? Entonces, porque si tenía que pagar una sola, pues yo pago una sola, pero pues yo, ¿por qué tengo que ser la máxima? Entonces, no, se dijeron, no, se separaron. Por eso está separado, ¿no? De que los riesgos no son el mismo para todo el mundo. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos. Otro de los parafiscales que tiene que pagar el empleador, ¿cierto? Es el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Listo? Entonces colocamos allá. Aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces decimos 2 puntos. Es una entidad creada con el fin primordial de proteger a la familia colombiana y brindar una protección integral al menor. Muy bien. Punto aparte, pero base de liquidación es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Y el porcentaje de apropiación, el 3%. Pues también lo tenemos por acá. Qué pena, profe, ¿me puedes volver a dictar? ¿Qué te vuelvo a dictar? ¿Desde qué? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, señor. Entonces decimos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Es una entidad creada con el fin de primordial. Una entidad creada con el fin primordial de proteger a la familia colombiana. Y brindar una protección integral al menor. ¿Listo? Punto aparte. Base de liquidación, el total de vengado menos el auxilio de transporte. Y el porcentaje de apropiación, el 3%. Aquí está. ¿Sí la están viendo acá? Entonces acá tenemos los parafiscales, ¿cierto? Ahí se los coloco. ¿Listo? Entonces hablamos acá de los parafiscales. El primero que agarré fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 3%, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Entonces coloquemos de una vez. Servicio Nacional de Aprendizaje y entre paréntesis colocamos SENA. Entonces decimos 2 puntos.
institución creada con el objeto fundamental de capacitar al trabajador colombiano. La base de liquidación es el total de vengado menos el auxilio de transporte y el porcentaje de apropiación, el 2%. ¿Listo? Porcentaje 4%, profe. 2%, 2. 2%. Del 100. Muy bien. Entonces, vamos con la caja de compensación. Aquí sacará la siguiente. La caja de compensación, que es esta. Hablamos de dos puntos. Las cajas de compensación recaudan, acá ya es como decir recaudaban más bien, y distribuyen los aportes destinados al subsidio familiar en dinero y en especie. Coma, por medio de programas que ofrecen salud y recreación a sus afiliados. Y decimos entonces que la base de liquidación es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Y el porcentaje de apropiación, el 4%. Muy bien. Y el otro rubro que debemos nosotros tener en cuenta, que se me hizo, digamos, los fundamentales, son estos. Entonces hablamos de provisión para prestaciones sociales. Y decimos que con el fin de causar los gastos correspondientes a las prestaciones sociales que adeuda a los trabajadores, el empleador debe calcular las provisiones sobre la nómina mensual. ¿Listo? Entonces, la primera que hablamos de prestación social, vamos a colocarle cesantía. Cesantía. Dos puntos. La apropiación mensual corresponde a un 12avo
u 8.33%, un doceavo, u 8.33% del total de vengado, incluido el auxilio de transporte. El interés sobre las cesantías, la apropiación mensual es del 1% del total de vengado, incluido el auxilio de transporte, coma, o del 12% del valor de la cesantía. Entonces, vuelvo y repito, mire, para el interés de la cesantía, o le calculo, ¿cierto? El 1% del total de vengado, o le calculo el 12%, como lo tengo acá, mire, 12% de este valor. ¿Listo? Porque se supone que el trabajador va a durar el año, ¿no? Mínimo. Entonces, esa es mi provisión. Listo. Me falta prima de servicios. Apropiación mensual, un doceavo o el 8.33% del total de vengado, incluido el auxilio de transporte. Y me faltaría entonces las vacaciones, ¿dónde es que la tengo por acá? Vacaciones. Decimos que, dos puntos, apropiación mensual un 24avo o el 4.17% del total de vengado, sin incluir el auxilio de transporte. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, básicamente, pues digamos, todo ese esquema ahí. Entre 8 días, pues vamos a hacer nuestra nominita así con esto para que una vez también les sirva de examen. De una vez en ese a ver cómo les va con esa belleza. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. ¿Luz Neida ya se voló? Ah, no, ahí está. Entonces, por favor, actívenme las camaritas ahí para que nos quede el registro, que ya para que se puedan ir a echar ahora sí pescado y tal. ¿Por qué estás haciendo esa cara, Oscar? Que cuente a ver, ¿qué pasó? ¿Listo? Muy bien. No, Entonces, profe, aún no me he volado, sigo acá. bueno. Eso está bien. No se ha volado todavía, ¿sí o no? Sí, Entonces, profe. No, ya sí. me volé del trabajo para la casa, pero de la clase todavía no. Ah, bueno. Entonces, si Dios quiere, entonces nos vemos entre 8 días. Que mi Dios me los bendiga, que dejen ese mal genio. Y no, pues no más. Espero que lo que hemos hablado pues nos sirva de algo, ¿sí o no? Gracias, profe. ¿Listo? Gracias, Voy a profe. compartir otra información con los docentes. Bueno, Dios les bendiga, ¿no? Bueno, profe, chao, que esté bien. Chao, profe, buen fin de semana. Bueno, lo Igualmente, mismo. gracias. Ahí les voy a dar el lunes que estoy votado. Se me olvidó decirles. Muchas gracias, profe. Bueno, como yo, chao.